Hola, en este momento vamos a proceder a conectar las terminales a nuestro elevador de tensión con corte, como verán ahí. Primeramente vamos a conectar las terminales al cable. Las terminales, el cable de 2,5, cinta. Vamos a conectar para poder conectar ya las terminales junto con los cables en esos respectivos lugares. Cúter. Verificamos que no esté cortado, se vea el cobre, solamente donde necesitamos que se vea. Esto va metido adentro, el cable va metido adentro de la terminal. Ahí. Después esto se aprieta con fuerza y queda agarrado. Está un poco más hondo. Ahí queda, ¿ves? Y queda. Lo mismo hacemos con esto. Ahí. Tenemos la pinza igual por si hay que apretar un poquito. Ahí está. Acá vamos a separar también los cables un poco. Este también. Ahí. ¿Cómo?
tenemos cables que son los dos del mismo color. Para identificar cuál es fase y cuál es neutro, cuál es positivo y cuál es negativo sería, vamos a ponerle al positivo un pedacito de cinta. Cualquiera de los dos, porque todavía no tiene no está conectado a ningún lado, así que podemos ponerlo así o así. En este caso va a ser así. Perdón. Acá. Ahí está. Con pinza de a uno vamos sacando de a uno para que no quede nada suelto. Vamos a acordarnos. El cable que está identificado con cinta negra es este, ¿no? Este va al positivo. Ahí. Y el que no tiene ninguna identificación, que es todo blanco, va a negativo. Le damos un poquito, no mucho, un poquito finito para que quede, ya queda firme. Ahora pasamos al siguiente. Vamos a mejor a ponerlo con esto, no trajo la mano. Como apliqué a lo primero, ahí. En negro, este va acá. Y acá tenemos el otro cable que está identificado con la cinta negra, que va a la salida del autoelevador de voltaje, el elevador de voltaje, hacia la casa. Ahí tenemos. Este que ven acá abajo, ahí está. Este que está acá abajo no le pusimos nada todavía porque es el puesto a tierra, el que va a tierra. Tenemos la jabalina allá para enterrarla y ponerlo, conectarlo con este que es a tierra. Ahí ya queda conectado. Esta es entrada donde entra la electricidad, positivo y negativo, y este es de salida, el que va a la casa. Este es el que entra a la casa, negativo, positivo, ¿sí? En este van a entrar 150, 160 voltios,
voltios, y tiene que salir 220 como está previsto, que es esto, es un elevador de voltaje, ¿no? Así tiene que funcionar. Vamos al a proceder a ponerle la tapa, en lo que cubre, que es esto va ahí. Déjenme mostrar. Esto va acá, a cubrir esta parte, y ya queda cómodo para conectar todo. Vamos a ponerle los tornillos. Uno, después los ajustamos un poco. Llevan 5, 2 de cada lado y uno arriba. Ahí se va a ir acomodando solo. Ponemos los últimos dos acá. Y listo. Ahí quedó conectado. Acá nos queda positivo y negativo entrada, positivo y negativo salida. Este es el que va a la casa, acuérdense. Después tenemos acá para ponerle el cable a tierra, que después vamos, todo el mundo sabe, la jabalina es una varilla de cobre, va enterrada al piso. En este caso es de 3 octavos la que tengo yo ahí, la voy a enterrar 1,5 metros. Le voy a dejar 3 centímetros 4 para afuera, y eso va a ser, bueno, ese paso ya todos más o menos se van a dar cuenta cómo es enterrarlo, dejarle 3 centímetros 4, como les parezca más cómodo, y apretarlo con la abrazadera que trae ya al comprarla. Yo tengo la de 3 octavos, le dije, y la de 1,5 metros, que va con el cable que sale de la jabalina acá. Sí, bueno. El próximo paso que vamos a hacer va a ser poner los soportes para el elevador, los soportes en la pared. Necesitamos soportes. Ahora vamos a ver.